No, eso no pasó así. En ningún momento se ve una objeción con la circuncisión. Se circuncidaron bebés, niños, adultos también. Y eso, por eso dice en Colosenses 2, versículo 12, que el bautismo es una nueva circuncisión. La Iglesia Católica bautiza entre comillas. Tú sabes que el propósito de las comillas es cambiar el sentido de aquello que están entrecomillando. Bautiza, algunos lo hace por inmersión, pero otros lo hace por aspersión. Entonces no hay autoridad bíblica para hacer esta distinción entre la forma. Es que creo que no ves lo que pasa. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la forma del bautismo es la inmersión. Es algo muy interesante que el mismo catecismo de la Iglesia Católica, cuando define la palabra bautizo, hace referencia a una, y cito, inmersión, sumersión y emergencia del catecúmeno. Es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, y ahí cita Colosenses capítulo 2 y cita Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6, donde la misma Iglesia Católica en su catecismo está citando la palabra de Dios para enseñar que la forma del bautismo es la inmersión, ¿no? Entonces, una es la forma del bautismo bíblico, que es por inmersión, y otra es la forma del bautismo católico, ¿no? Qué bueno que el hermano haya tocado Colosenses 2, versículo 12. Bien, ¿por qué? Porque él toma esta parte y toma un fragmento, porque él mocha una parte ahí. ¿Por qué? Porque Colosenses 2, versículo 12 dice claramente que somos sepultados, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que también Colosenses 2, versículo 12 dice claramente que el bautismo es una circuncisión, un tipo de circuncisión. Acuérdense que en el Antiguo Testamento pues se circuncidaban hasta los bebés o los niños también, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta algo. Cuando en el Antiguo Testamento se dice que Dios hizo el antiguo pacto con el pueblo de Israel con la circuncisión, ¿y cómo les decía? Era la circuncisión también para los bebés. Ahora yo me pregunto, ¿será que el pueblo de Israel, cuando recibió ese mandato de la circuncisión, dijo, no, vamos a esperar que los niños crezcan para que nosotros podamos preguntarle si quiere, o mejor dicho, esperar a que el niño crezca y tenga uso de razón para hacer la circuncisión? ¡Va a doler! No, eso no pasó así. En ningún momento se ve una objeción con la circuncisión. Se circuncidaron bebés, niños, adultos también. Y eso, por eso dice en Colosenses 2, versículo 12, que el bautismo es una nueva circuncisión. ¿Por qué? Porque es una circuncisión no quirúrgica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el bautismo es la nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Todos lo sabían. Bien, ahora, buena esa que dijo, que citó Colosenses 2. Ahora yo les voy a tener acá Colosenses 2, versículos de el 4 al 8. Se lo digo para que nadie los engañe con discursos bonitos. Aunque estoy corporalmente lejos, mi espíritu está con ustedes y me alegro al verlos firmes y bien ordenados en las filas de la fe de Cristo, puesto que ustedes aceptaron a Cristo Jesús como el Señor. Vivan de acuerdo con lo que es Él. Permanezcan arraigados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con teorías filosóficas
o con cualquier otro discurso hueco, que no son más que doctrinas humanas y no se inspiran en Cristo, sino en luces de este mundo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y eso que lamentándolo mucho, los protestantes están toda iglesia que no es católica está incursionando en eso. Son solamente filosofías que son de este mundo. Bien, entonces, porque si fueran de Dios, estuvieran unidos. Ellos siempre, dicen tener una unidad y tal, pero es que es una unidad súper falsa, lamentándolo mucho. Sigamos escuchándolo. En cuanto a la forma, por ejemplo, en la Biblia se nos enseña en Juan capítulo 3, versículo 23, que Juan bautizaba en Enón junto a Salim porque había ahí muchas aguas. Entonces, el área geográfica donde Dios guía a Juan para que bautice es elegida por Dios en virtud de la cantidad de agua que había. Dice la Escritura que bautizaba ahí porque había ahí muchas aguas. Por eso cuando uno escucha a los hermanos protestantes, a veces da algo de lástima, porque a veces con el afán de querer, pues desacreditar, por así decirlo, o desacreditar, ¿no? Entre comillas, el bautismo que realiza la Iglesia Católica, ellos no se dan cuenta que están haciendo algo mal. Él sí, claro, dice que Juan todavía seguía bautizando allá en Salim, aún estando Cristo. Y los seguidores de Juan se dejaban bautizar por Juan solamente. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque simple y llanamente los seguidores de Juan no creían aún en Cristo. Bien, entonces hay que tener ojo con eso. Es decir, que si se bautizan solamente con el bautismo de Juan, quiere decir que no creen en Cristo entonces, ¿ve? Porque una cosa es el bautismo de Juan y otra cosa es el bautismo de Cristo. De hecho, el mismo Juan lo deja muy claro, ¿no?